Amigos, nosotros estamos ya listos para iniciar esta entrevista de Telellano Noticias en su edición meridiana, hoy con un tema de mucho interés para la familia, y es que al iniciar las clases y en el desarrollo de todo este año escolar, pues los padres se preocupan acerca de cómo es el rendimiento y el desempeño de su hijo en las aulas, aprender a leer, aprender a escribir, o los que están ya más avanzados en operaciones matemáticas, y esa relación o integración de los niños en las aulas de clase. Para esto hemos decidido invitar al especialista en dificultad del aprendizaje y psicopedagogo José David Zárate. Él es egresado de la Universidad Nacional Abierta, además tiene especialidad en este tema. Sabemos que usted pues es especialista y por eso pues nos complace mucho que nos acompañe. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, gustosamente para compartir esta información. Doctor, cuéntenos qué son las dificultades de aprendizaje, porque mucho se habla de ello, pero especifíquelas para que la gente pues se empape y pueda saber pues si en el caso de su hijo tiene este padecimiento, o cómo diferenciar cuando es otro tipo de situación. Bien, bueno, vamos a partir diciendo que las dificultades de aprendizaje son interferencias o bloqueos que se dan en este proceso de aprendizaje de niños, niñas y adolescentes. Estas pueden estar originadas por factores endógenos o factores exógenos, o sea, pueden tener una base orgánica o pueden estar relacionadas por la estimulación o los estilos o formas de aprendizaje. Las dificultades de aprendizaje pues van a generar ciertos problemas para la adquisición y dominio de las áreas instrumentales básicas: lectura, escritura y cálculo. Y pues por ende son responsables de repitencia, bajo rendimiento académico y la temida deserción escolar. De los casos que usted atiende, ¿cuáles son los más comunes que se presentan y generalmente en qué grado están los niños cuando se detecta esta situación? Bien, primordialmente encontramos las dificultades en la adquisición del proceso o la área instrumental de la lectura. Y esto pues se aprecia en los primeros grados, primero, segundo y tercero. Hoy en día pues también hablamos de la existencia de dificultades tempranas de aprendizaje. Las dificultades tempranas son aquellas que atañen el grupo etario entre los 3 años y medio, 5 años, 6, cuando los niños están en educación inicial, en lo que conocemos preescolar, y que deben apropiarse de una serie de procesos o psicofunciones que le van a permitir después adquirir la lectura, la escritura y el cálculo. Pero realmente, o sea, lo común es encontrar en niños entre primer y tercer grado, aunque como tienen una progresión, llegamos a encontrar niños, adolescentes, que vienen cursando, vienen arrastrando dificultades en las 3 áreas instrumentales. Que si no ha sido detectado o atacado el problema a tiempo, pues lo siguen conllevando, lo siguen manifestando. ¿No? Otra cuestión interesante es saber cuándo efectivamente es una dificultad de aprendizaje, ¿no? Y cuándo es una rabieta, cuándo es rebeldía, cuándo es distracción, o eso obedece a este mismo proceso. Bien, voy a partir de una premisa que a mí me gusta enseñar, que es que sin emoción no hay motivación y sin motivación no hay ganas de aprender. Obviamente, para aprender tiene que existir una motivación en el niño, pero tenemos aquellos que por alguna condición, fíjate que en el concepto te dije cuando me preguntaste qué era, que son trastornos o interferencias o bloqueos que se dan en el proceso de desarrollo y pueden ser endógenas o exógenas. Tenemos algunos niños que por alguna condición orgánica que se presentó en su primera infancia, bien sea un trastorno de tipo neurológico o cualquier afectación de su sistema nervioso central, pues va a afectar a nivel del cerebro las zonas de aprendizaje, ¿ok? Pero también tenemos algunos niños que carecen de hábitos adecuados, que carecen de una estimulación adecuada, y entonces es cuando aparecen esas dificultades que diríamos que son no específicas, ¿ok? Que tienen que ver con la forma, los métodos, los mecanismos. Yo a veces hasta me atrevo a decir que así como existen dificultades de aprendizaje, también existen dificultades para la enseñanza. Entonces la pedagogía, la estrategia, la metodología que nuestros docentes utilizan también juega un papel muy importante en la motivación, en la emoción y en el cómo aprenden nuestros niños y niñas. Doctor, y en esa parte emocional también juega un papel importante la formación en casa, ¿no? Porque efectivamente, por muy desmotivante que pueda ser una docente o por que no utilice las estrategias adecuadas, si el niño viene con esa disposición a aprender, está pues bien motivado desde su casa, pues quizás es un poco más fácil, ¿no? Integrarse y superar esa barrera que pueda existir pues, en la docente. Exactamente. Recuerda que es una triada. Tenemos la escuela, la familia
y por supuesto la comunidad. Los primeros maestros son los papás, los primeros educadores. Ellos forman en valores, ellos forman en hábitos, ellos forman en normas, en límites, y nuestros niños necesitan esa estructura inicial. En ocasiones tenemos algunos niños que tienen debilidades en sus hábitos de estudio, tienen incluso la debilidad en el tiempo que mamá, papá o su cuidador le puede prestar, sobre todo en esa etapa de preescolar, donde ellos se tienen que generar su apresto para áreas instrumentales, y esto pues continúa ya. A veces yo le digo, no hay que tanto insistirle al niño, a veces tenemos que centrar a los papás en su responsabilidad o su corresponsabilidad en la educación de sus hijos. Es decir, que entonces la terapia no es solamente para los hijos, en ese caso, cuando son situaciones emocionales, pues vendría a involucrarse a toda la familia, ¿no? Exactamente. Casos de divorcios, casos de situaciones pueden afectar al niño, ¿cierto? Claro que sí, tenemos la parte socioemocional. Cualquier interferencia que se presente en el desarrollo emocional, cualquier situación que genere estrés, que genere algún trastorno en el estado anímico del niño, va a repercutir en su área de acción. ¿Cuál es el área de acción de un niño? El estudio y el juego. ¿Okay? Entonces, si el niño está sometido a estas situaciones, pues, por supuesto, hay algunas, lo que llamamos las dificultades específicas, donde necesitamos el apoyo y que los papás se involucren, pero tenemos que aplicar una serie de estrategias, de procedimientos para corregir esos problemas que pueden residir en el ritmo de la lectura, en el logro de la lectura, en la grafía, en el desarrollo de cálculo. O sea, ya ahí es donde vamos a lo tratamental. Por supuesto, involucrando a mamá, papá, pues ese cuidador. Ese es en el caso de la parte emocional, pero en el caso cuando es un problema neurológico, orgánico, como usted mencionaba, la medicación sería, o sea, un tratamiento médico como tal. Bueno, allí hablamos de la necesidad de una evaluación multidisciplinaria. Okay. Por lo general, comenzamos o pedimos el apoyo de ese neuropediatra. Nos involucramos en ocasiones con el psicólogo, con el psiquiatra infantil, la parte de psicopedagogía. Algunos niños requieren el abordaje de otras especialidades como terapia de lenguaje, porque si tenemos una mala producción, una mala articulación, una falla en el desarrollo de la estructura al momento de hablar, pues el niño va a tener problemas al leer y va a tener problemas al escribir. Ya cuando es la parte de tratamiento, cuando ya vamos a hablar de una intervención farmacológica, esto lo definirá ese neurólogo, porque podemos tener niños que asociado a su dificultad de aprendizaje tienen los trastornos deficitarios de atención, el famoso TDAH, que algunos niños requieren tratamiento farmacológico, otros intervención y modificación conductual. ¿Cuál es el primer paso que debe seguir un padre cuando efectivamente recibe el diagnóstico o sospecha la aparición de esta situación? Bien, aquí es interesante que los papás le presten atención al llamado que hace ese docente de aula regular, ese docente en la institución, cuando está detectando cualquier situación que no está dentro de lo esperado en la escalerita de desarrollo, por decir así, del niño. Muchas veces los papás son resistentes y no me gusta, esa maestra sí me llama, ¿por qué me tiene que llamar? Y es algo de tabú, ¿no? De no aceptar. De no aceptar. Y fíjate que estamos hablando de dificultades, imagínate cuando son otras condiciones más específicas se hace un poco difícil. Entonces lo primero es aceptar que ese docente pasa unas horas con el niño y está viendo su desenvolvimiento y su rendimiento académico. Segundo, aceptar cuando hay una invitación a consultar a un especialista en el área. A veces cuando escuchamos la palabra psicólogo o cuando escuchamos la palabra psiquiatra infantil o neurólogo decimos es que mi hijo está enfermo, es que mi hijo tiene algún problema. Pero estos son los especialistas iniciales. Y si hay una alteración neurológica de base, si hay un antecedente, no esperar a que sea tarde para hacer el debido abordaje. Entonces aquí hacemos un trabajo multidisciplinario. Entonces cualquier llamado de atención inicial vamos a abordarlo. Si es una dificultad no específica, entonces dejarse orientar sobre cómo mejorar hábitos de estudio, cómo mejorar la situación dentro del entorno familiar, que eso va a repercutir favorablemente en el niño. Y en esos casos donde, bueno, por distintas circunstancias no se ataca el problema en primer momento y ya un niño va en un 6º grado, ¿qué oportunidad hay de corregir o de sobrellevar esto para que el niño se integre definitivamente en un ciclo regular? La clave es el abordaje temprano. ¿Y si no, qué pasa? Si no ocurre, podemos seguir abordando. Yo tengo casos de alumnos que atiendo de 5º grado, de 6º grado, incluso alumnos que han llegado a la educación secundaria y siguen atravesando problemas, por decirte, de inversión de la B con la D, o que tienen problemas en el ritmo y automatización de la lectura y cierran en el último proceso, que es la parte comprensiva. O tengo muchachos con problemas para la comprensión y el razonamiento lógico-matemático.
Entonces, claro que hay que abordar. Una de las cosas positivas que veo es que ya cuando el muchacho está en esos 10, 11, 12 años, hay un nivel mayor de conciencia, su desarrollo emocional, su madurez es más amplia y se hace un poco más fácil involucrarlo, porque ya para ellos se forma como ese reto, ya han pasado inclusive porque han sido muchas veces señalados, marcados, cuestionados por esa dificultad que presentan. Entonces no vamos a decir que es que ay, no se puede hacer nada. Claro que sí. Lo ideal, hacer un abordaje temprano. Pero esta población, incluso me atrevo a decir que tenemos adultos que todavía cursan o presentan alguna dificultad en alguna de estas tres áreas. Y tú los oyes, no es que yo no leo porque a mí se me hace difícil entender lo que leo. ¿Okay? Pero hay mecanismos, hay estimulación cognitiva para ayudar a esto. Entonces no vamos a pensar que es tarde porque ya el niño está en quinto, en sexto. Hay que recordar que el fin último es ese niño y su desarrollo emocional integral, que ese niño, ese adolescente pueda florecer en su área académica y que esto le va a permitir florecer en sus espacios vitales. Claro, y que como padres pues tenemos la responsabilidad de dar el todo por el todo para lograr que el niño pues logre su máximo en su propia escala, su máximo nivel. Nosotros vamos a hacer una primera pausa publicitaria. Nosotros al regreso seguiremos abordando este interesante tema que tiene que ver con el desempeño escolar y las posibles dificultades de aprendizaje que se le pueden presentar a los niños en la etapa escolar. Ya venimos con más. Seguimos con más de esta entrevista Meridiano y con un especial para la familia y para esos padres que se preocupan por el desempeño de sus hijos en las aulas de clase. ¿Qué pasa cuando mi niño tiene resistencia a leer? ¿Qué ocurre cuando se le dificulta muchísimo las matemáticas? ¿Es parte de un proceso normal o presenta una dificultad del aprendizaje ya pues tipificada? Estas son las respuestas que nos está respondiendo el especialista José David Zárate, quien es psicopedagogo. Gracias por acompañarnos. Reitero pues esa satisfacción de contar con especialistas que trabajan con esta área que a tantos sectores de la sociedad y las familias pues preocupan. Nosotros queremos preguntarle algo que es crucial, ¿no? Y que responde a esas inquietudes de los padres. El niño que presenta dificultad de aprendizaje proporcionalmente presenta un bajo coeficiente intelectual o no tiene nada que ver con su capacidad que él pueda desarrollar a un futuro. Interesante. En dificultades de aprendizaje no encontramos o no está asociada la existencia de un déficit intelectual o una discapacidad intelectual. De hecho, son dos entidades, dos condiciones separadas. ¿Okay? Cuando vamos a las clasificaciones, por ejemplo, la más famosa que es la clasificación del DSM, que es el manual de diagnóstico utilizado por psicólogos y psiquiatras, hay una entidad que es discapacidad intelectual o retardo mental y hay otra entidad que son los trastornos del aprendizaje, que son de tres tipos: trastorno de la lectura, trastorno de la escritura y trastorno del cálculo. ¿Qué ocurre? Que un niño con un retardo mental leve obviamente va a tener subyacentes dificultades para adquirir los procesos de lectura, escritura y cálculo. Pero para responderte, no podemos combinar. ¿Okay? No podemos combinar. Hay que hacer el debido descarte y este descarte se hace con la evaluación multidisciplinaria para definir si esta dificultad que está presentando el niño es la existencia de una discapacidad intelectual. Doctor, ¿el tratamiento de estas dificultades tiene un fin tangible? O sea, ¿se llegan a superar o llegan a evolucionarse, ¿no? En el nivel de la adultez pueden presentarse de alguna otra manera, manifestarse de una forma distinta. Bien, mira, a mí me gusta hablar de compensación. ¿Okay? Compensamos esas dificultades, más que hablar de tratamiento, porque cuando hablamos de tratamiento se oye muy clínico y nunca me gusta apartarme de mi área pedagógica. Entonces siempre digo que muchas de estas dificultades se compensan, se mejoran. Algunas se llegan a subsanar, pero tenemos algunas que van a persistir. Por años estuvimos hablando, o se habla de la famosa dislexia, y era como una etiqueta que se le colocaba y se decía, bueno, este muchacho, este individuo tiene problemas para leer y los va a tener para toda la vida. Hoy en día hablamos de que existe un trastorno en la adquisición de la lectura y que es compensable, o sea que podemos trabajar, que hay diversas estrategias y hay que ver en qué áreas que está afectada, en qué proceso de la lectura está afectado, si es en el léxico, si es en el sintáctico y en qué etapa de la adquisición de la lectura. De igual manera lo hacemos con la escritura y con el cálculo, pero obviamente sí vamos a ver mejorías, sí vamos a ver logros, incluso hay casos donde uno dice, son bloqueos o interferencias, aparecen en algún momento, la abordamos a tiempo y podemos egresar
satisfactoriamente a ese niño o a ese adolescente. Qué bueno, doctor. Hemos conversado mucho sobre el rol de los padres, ¿no? Y ese carácter de iniciación que ellos forman y de convivencia que a diario pues permite generar hábitos y toda esa serie de circunstancias que le permiten al niño pues involucrarse satisfactoriamente en el sistema. Pero ¿cuál es el rol de los profesores, de los docentes en el aula? ¿Cómo deben llamar la atención en este sentido? Bien. El docente de aula regular juega un papel fundamental. Acuérdate que son 4 o 5 horas en las escuelas bolivarianas, más tiempo, incluso que están con el niño. Un diagnóstico temprano, ¿ok?, es clave. Todo docente debe hacer el diagnóstico de cómo está su grupo de niños. Un llamado a tiempo a esos papás, más allá de la resistencia que ellos puedan presentar, porque de esa forma el docente, ¿qué va a hacer? Va a acumular los registros de que yo llamé a estos papás. Y también tener apertura a incluir dentro de su práctica pedagógica nuevas estrategias, nuevas formas, la creatividad en la enseñanza, la lógica, la acción positiva en la enseñanza, sin olvidarnos también de esos sentimientos, de esa parte emocional. Porque como lo decías al principio, a veces no es una dificultad específica, es una dificultad no específica, es un temor, es un miedo, es una situación que el niño está viviendo. Entonces el docente está llamado a eso, y una actualización constante es clave. A veces los escuchamos decir, no, pero es que yo no me formé para la atención de un niño con dificultad o con otra necesidad educativa especial. Y yo les digo que no te formaste, pero ellos están dentro de nuestras instituciones, ellos están integrados y muchos se detectan es cuando ingresan al primero, al segundo, al tercer grado. Y quizás no tienen la especialidad porque no cursaron esa especialidad, pero tienen la responsabilidad de por lo menos manifestarlo. Exacto. Doctor, hay otro aspecto importante acerca de la rehabilitación, ¿no? ¿Qué alternativas existen en la parte gubernamental o privada para que pues las personas que tengan interés en este tema y tengan algunas dudas pues puedan acudir a ellas? Bien. Nosotros más que rehabilitación hablamos de atención educativa integral, ¿okay? A nivel oficial, a nivel de nuestro Ministerio del Poder Popular para la Educación, contamos con la modalidad de educación especial. De hecho, yo soy funcionario de una unidad operativa que se llama Equipo de Integración Social Barinas, que trabajamos con la integración de niños, adolescentes y adultos con cualquier discapacidad, con cualquier necesidad educativa especial. Una respuesta importante a las dificultades de aprendizaje la encontramos en un servicio llamado Aula Integrada. Este es un servicio de educación especial que funciona adscrito a la escuela regular y que está conformado por unas, dos y hasta tenemos algunas instituciones donde hay más de 2 especialistas en dificultades de aprendizaje que se encargan de la atención de esos niños que son referidos, y lo hacen por diversas estrategias. Tienen atención individualizada, tienen atención en pequeños grupos y tienen cooperación docente. Paralelo a esto, también la modalidad tiene 2 servicios. Uno se llama Senda, que son los Centros de Atención a Niños con Dificultades de Aprendizaje, donde van aquellos niños que pertenecen a instituciones escolares donde no hay el servicio de aula integrada y pueden ir en un turno contrario, ¿okay? Ellos trabajan en dos turnos. Y tenemos una institución que se llama Unidad Psicoeducativa, que también está adscrito a una institución escolar, es formada por un equipo multidisciplinario para la atención de niños con necesidades educativas especiales. En nuestro estado contamos con equipo de integración, somos 2, el equipo de integración Barinas y el equipo de integración Bicentenario, aulas integradas en gran parte de las instituciones, tanto en el municipio de Barinas como en nosotros. Tenemos una unidad psicoeducativa ubicada en la Escuela Mendoza Rubio, y tenemos 2 sendas. Tenemos el Senda Simón Bolívar y tenemos el Senda Simón Rodríguez, ¿okay? La forma de acudir a estos importantes centros, ¿no?, que brindan esa atención, ¿es solamente a través de mecanismos de la escuela que refieran los niños, o un padre de manera particular puede acudir a este servicio? De hecho, por lo menos en las escuelas, las docentes están llamadas a referir los niños, ¿no?, a las docentes de aula integrada. Ellas están constantemente haciendo los diagnósticos, pero cualquier padre que sienta una inquietud, que sienta una preocupación, puede dirigirse, si en su institución hay aula integrada, y recibirá la atención por parte de los docentes ante su inquietud. A partir de los mecanismos se evaluará al niño y todo. La unidad psicoeducativa también está adscrita a la institución, pero tenemos algo que es atención comunitaria. O sea, no estamos cerrados a la atención de esos niños. Y los sendas, de igual manera, ellos están abiertos a la atención comunitaria. De hecho, los sendas van a instituciones donde no hay el servicio de aula integrada para brindar las orientaciones y apoyos iniciales.
Qué bueno, doctora. Hay otro caso, alejándonos un poquito de las dificultades de aprendizaje que ocurre en la actualidad, que es el tema de esos niños que, bueno, coloquialmente se llaman superdotados o niños con unas características, pues, bien, que destacan muchísimo del grupo, ¿no? Por desarrollar muchas habilidades. ¿Qué pasa o cómo debe abordarse cuando un niño presenta estas condiciones especiales? Ok, de hecho, hablamos dentro de la modalidad, tenemos un área de atención que es el área de atención del talento. El talento superior, esas habilidades que pueden estar orientadas desde la parte cognitiva, la parte intelectual, a ese talento en el área musical, en el área deportiva. Muchas veces no son adecuadamente orientados y no es que se pierde, sino que lo menoscabamos, o sea, no hay una estimulación adecuada. Requieren una evaluación también, una evaluación psicológica, una evaluación psicopedagógica. Muchas veces les exigimos de más porque el niño sabe mucho, porque el niño se muestra muy maduro, pero no nos olvidemos de su etapa emocional. O sea, que debe ir de acuerdo a su grado, ¿no? A su edad. Exactamente. Entonces a veces lo saturamos o como el niño está dando y afectamos un área emocional. Entonces va a haber una disparidad. En su habilidad es muy alto, pero emocionalmente está por debajo de lo esperado. Y el descarte interesante de otras condiciones que cursan con ciertos intereses específicos. Por ejemplo, algunos niños con la condición de síndrome de Asperger muestran habilidades extraordinarias en algunas áreas, pero tienen mucha debilidad en la parte social, en la parte de la integración. Entonces yo a veces le digo a los papás, vamos a descartar. Los primeros años de estas condiciones, por ejemplo, del Asperger, generan orgullo. El niño aprendió a leer a los 4 años y solo prácticamente, a escribir, se sabe todos los nombres de los dinosaurios y tal. Los papás se sienten orgullosos, pero descuidan las otras áreas o los otros componentes. Y en efecto, pues tenemos aquellos niños talentosos a quienes también debemos trabajar, a quienes también debemos estimular y debemos enriquecerles en ese potencial. Y qué tal, como usted dice, ese tema de orgulloso quizás para las docentes, ¿no? Genera una cierta preocupación porque son niños que no se integran fácilmente o por su misma condición de que ya saben qué es lo que van a ver en clase, pues no prestan la misma atención o generan una especie de interferencia con los otros niños. O sea, siento que pues también es un caso especial, ¿no? Sí, de hecho sería hasta dedicarle ese tiempo a hablar de qué hacer cuando mi hijo presenta esos talentos o cuando mi alumno presenta esos talentos, porque a veces la docente, el niño se lo dice a la mamá, ¿y para qué voy a escribir eso? Si yo ya me lo sé. O niños que no copiaron la clase, cuando llegan a casa, ¿qué hiciste? Son capaces hasta de repetirte todo. Es muy importante la evaluación, es muy importante el apoyo psicológico sobre todo, ¿ok? Para definir que estamos ante un niño con un talento específico o podamos estar frente a un niño que presente algunas de estas condiciones que te mencioné. Ellos enriquecen mucho el aula de clase, pero ya lo dijiste, a veces son disruptivos, a veces su resistencia al aprendizaje es sencillamente porque se lo dicen a las maestras, eso es aburrido, eso yo ya me lo sé. Progresivamente ellos van a madurar ese proceso, pero en los primeros grados se lo dicen sin ningún problema al docente. Y diferenciar, como te decía, de otras condiciones que tenemos, como es el síndrome de Asperger o los trastornos del autismo. O sea, hay que diferenciar talento de esto. Bueno, doctor, nosotros estamos seguros que este interesante tema pues también será objeto de una nueva entrevista para que pueda compartir con nosotros sus conocimientos. Una recomendación final a los padres. La intervención temprana, aceptar cuando hay una orientación, cuando hay un llamado de la institución para el abordaje de sus hijos. O sea, hacerlo temprano. Atención e intervención temprana. Gracias, doctor, por su tiempo. Nosotros de esta manera ponemos punto y final a esta entrevista de Telellano Noticias. Telellano Noticias fue presentado por Banco de Venezuela, Farma Familia, Centro de Especialidades Odontológicas Veraca, Senova, Centro Oftalmológico Barinas, Tu Casa Ideal, Tu Portal Inmobiliario, Mágica, 90.9 FM, Poder Sobrenatural, Fersanca, Juan Fernández.